Peregrinación a un nuevo encuentro con Dante y las tres beldades. Estación 87. Encuentro con Maurice Blondel. Cuando Henri Bergson comenzó a alejarse, noté que a cierta distancia se encontraban otros dos hombres sentados en una banca que me dieron la impresión de haber estado escuchando en silencio. Eran los pensadores que esperaban su turno para encontrarse conmigo. Uno de ellos se levantó al ver que el filósofo y yo nos despedíamos. Se dieron un abrazo afectuoso y mientras Bergson se encaminó a tomar asiento donde había estado el hombre, éste se presentó ante mí. No es mi intención molestar, dijo en tono amable. Fui convocado por sabiduría y heme aquí, dispuesto a complementar con algunas ideas que elaboré cuando viví en la Tierra, la brillante lección que acabamos de escuchar a Bergson. Soy Maurice Blondel, contemporáneo del maestro, pues nací 2 años después que él, y como él, fui francés. Le expresé mi sincera alegría de poder escucharlo. Le agradecí su disposición a enseñarme y le pedí que me expusiera una síntesis de su pensamiento, especialmente en aquello que complementa y enriquece lo que habíamos recién escuchado a Bergson. Así como Bergson centró su investigación en la vida y en el elán o impulso que la lleva hacia el espíritu, yo centré mi estudio en la acción, que en última síntesis se orienta también hacia el espíritu. Mientras él enfatizó el pensamiento, la intuición y el conocimiento, yo enfaticé la voluntad, el querer y el actuar. No creo que se disguste si digo que fuimos como dos hermanos, muy distintos, pero que caminamos juntos uno al lado del otro. Yo parto de una pregunta, continuó. ¿Tiene sí o no la vida humana un sentido y el hombre un destino? La cuestión es inevitable y cada uno la resuelve bien o mal en sus acciones, en sus prácticas de vida. Por eso es necesario investigar la acción para encontrar en ella la respuesta necesaria. Ante todo, debemos asumir que actuamos inevitablemente, pero sin saber en qué consiste la acción, sin haber deseado vivir, sin conocer exactamente quién soy ni por qué vivo. No es posible escapar al querer y al actuar, y por consiguiente, no es posible esquivar la pregunta por el sentido de ese querer y de ese actuar. Actuamos inevitablemente, y ese actuar deja su huella en nosotros y nos condiciona en lo que somos y en lo que queremos y en lo que podemos continuar realizando. En ello se esconde el sentido de la vida y es allí donde podremos develarlo. La voluntad siempre quiere algo, pero el hecho clave que hay que ver y que es donde se esconde el misterio del sentido de la vida humana es la desproporción total que hay entre nuestra voluntad que quiere, que es ilimitada en sus aspiraciones y que no se sacia nunca, y lo que concretamente quiere, que es siempre algo determinado, por lo cual la voluntad permanece siempre insatisfecha. En esa brecha entre lo que uno cree desear y satisfacerse cotidianamente y lo que uno desea en profundidad como movimiento espontáneo del desear ir siempre más allá, se descubre el sentido de nuestra existencia, que es precisamente no lo que concretamente deseamos y hacemos en lo cotidiano, sino aquello que en lo más íntimo nos mueve a desear y a actuar.
La acción nos saca de nosotros mismos, está destinada a intervenir en la naturaleza, en la sociedad y en las relaciones de unos con los otros, de quienes dependemos en virtud de la acción. La voluntad, la acción, engendran la familia, la comunidad y la sociedad humana, pero allí no reposan, no se sacian, quieren más. Pues la acción no permanece como algo puramente exterior, sino que es una toma de posesión de sí mismo. El hombre busca en la acción su perfeccionamiento, su propio acabamiento. Para lograr ser mejor y más completamente uno, no se debe ni se puede permanecer solo. De hecho, nunca actuamos solos. Toda acción es coacción con el medio y con otros sujetos, y por esto mismo, la acción producida nunca es igual a la acción proyectada. Además, una vez realizada, la acción tiende a interpelar y penetrar a otros actuantes. Por esto es esencial la cooperación en el actuar. Pero debe entenderse que la acción, en cuanto verdadera acción humana, es manifestación de la voluntad del individuo, que es libre y que busca ser crecientemente autónomo. Los condicionamientos no determinan la acción más que parcialmente. Por eso, la acción es expresión de algo que no está sujeto enteramente a la materia y que llamamos espíritu. La voluntad, el actuar, se libera aún más, se hace espíritu. La libertad se despliega y expande en la acción. Como la voluntad humana no se satisface con nada, todos los intentos de acabamiento fracasan. Este fracaso es el gran misterio que plantea la acción. Pero, ¿estamos condenados al fracaso? No. Pues en el mismo fracaso de la acción, advertimos en nosotros una voluntad superior al fracaso mismo. Reconocer la insuficiencia de cualquier objeto presentado a la voluntad, sentir la debilidad de la condición humana, nos lleva a, y esa misma insatisfacción es, una referencia a algo superior. En este conflicto de la voluntad se descubre, así, la presencia del único necesario. Y aquí se plantea el dilema: ser sin Dios o ser con Dios. La primera opción encierra al sujeto en sí mismo y le encamina al sinsentido. La segunda lo pone ante una realidad que le es absolutamente imposible, inaccesible, y que al mismo tiempo también le es necesaria. Quien ame la verdad tendrá que preguntarse si es o no razonable suponer la existencia de Dios en base al deseo de Dios. Pero no se trata de encontrar una respuesta con la razón, sino en la misma acción. Es la acción la que convoca a un complemento necesario de ella misma. En la acción vamos descubriendo que lo que busca la voluntad es a Dios. La acción no se completa en el orden natural. Es necesario vivir y actuar con el corazón, actuar como práctica de la libertad y del amor, para ver el espíritu. Si hablo de espíritu, de lo sobrenatural, de Dios, no es algo extraño, impuesto desde fuera. Es un grito de la naturaleza, de la voluntad, del amor necesario en búsqueda de su plena realización. De algún modo, en última instancia, la acción genera el deseo de dejarnos sustituir por Dios en una comunión universal. Esta comunión es posible solo porque el ser es amor y el amor es mezcla de sustancias.
Blondel dio por terminada la lección. Yo lo había escuchado con atención e interés, pero un cuestionamiento se había formado en mi mente y sentí la necesidad de discutir con él. Pensé oportuno no ir directamente al punto, sino establecer un nexo, algo personal que nos vinculara, que facilitara la conversación y que suavizara la crítica que pensaba plantearle. Le dije: usted escribió su obra principal, que lo hizo célebre, en la soledad de una casa campestre que sus padres poseían en Borgoña. También yo estudio, me inspiro y escribo en la sosegada condición de la vida del campo. ¿Piensa usted que ese apacible ambiente campesino ejerce influencia sobre el pensamiento y queda de algún modo reflejado en la obra que allí se crea? El pensamiento requiere concentración, y la soledad y el silencio mantienen distantes las distracciones que lo descentran de su objeto, respondió. Profesor, le dije, su concepción de la acción me parece fascinante, pero me surge una cuestión muy seria sobre la que quisiera pedirle su opinión. ¿Me permite? Adelante, respondió simplemente. Animado por esa invitación, comencé a detallar mi inquietud. Existe actualmente en el mundo una suerte de endiosamiento de la acción, de la praxis, de la voluntad, de los deseos. En mi opinión, ello es éticamente discutible y genera graves daños. El principal de ellos es que aleja, especialmente a los jóvenes, del estudio, la reflexión y la contemplación. Se trata de una tendencia poderosa, voluntarista y pragmática, que adopta distintas formas y que tiene diferentes manifestaciones. En la escuela no se enseña a pensar. La filosofía es asignatura marginal, mientras se privilegian las técnicas y las competencias prácticas. Incluso en el desarrollo de las ciencias, la especialización extrema conlleva al desprecio de las teorías generales, al tiempo que se esperan resultados eficaces de la aplicación metódica de protocolos técnicos. Yo sospecho, más bien yo creo, que las élites dominantes fomentan el desprecio de los saberes teóricos porque de ese modo las multitudes son más fácilmente manipulables y las personas cumplen roles subordinados como ejecutores dóciles de las decisiones e intereses de quienes conservan para sí el conocimiento y la conducción social. Entonces, cuando usted centra su filosofía sobre la acción y la levanta como sede privilegiada del sentido de la vida, ¿no será que ha fomentado una orientación nociva? Usted, como filósofo cristiano, ¿no cree haber influido en el desarrollo de teologías centradas en la acción, como son, por ejemplo, la teología de la política, la teología de la revolución, la teología de la acción y otras similares? Incluso me atrevo a ver en la metodología del ver, juzgar y actuar que se emplea tan abundantemente en la formación de los cristianos una orientación pragmática, en cuanto el actuar se presenta como la meta, el fin, el objetivo, mientras que el conocimiento, o sea, el ver y el juzgar, es instrumental, un medio para ir a la acción. Blondel me escuchó en silencio. Me pareció que su rostro ensombrecía. Afligido, pensativo, finalmente exclamó: me entristece pensar que mis obras puedan haber fomentado las tendencias que describe, que son enteramente ajenas a mi pensamiento. Déjeme decirle, ante todo, que para mí el pensamiento constituye una forma eminente de la acción,
La acción no excluye, sino que incluye al pensamiento. Escribí que, por acción, hay que entender el acto concreto del pensamiento vivo que nos expresa a nosotros mismos juntamente con todo lo demás, tanto como la iniciativa por la que nuestros instintos, nuestros deseos y nuestras intenciones se expresan en todo el resto. Pero no solamente eso, toda mi elaboración apunta a señalar que la acción es, en definitiva, insuficiente, pues en ella no es posible alcanzar el fin al que la misma acción, la voluntad y el querer aspiran. La acción debe ser trascendida. En tal sentido es que dije, yo estudio en la acción aquello que precede y prepara, aquello que sigue y desarrolla el hecho mismo del pensamiento. Llegado a ese punto, Blondel volvió la vista hacia el tercer hombre que escuchaba sentado junto a Bergson. Lo vi ponerse de pie y caminar hacia nosotros. Blondel fue a su encuentro, se abrazaron y el hombre, al llegar frente a mí, se presentó. Soy Teilhard de Chardin, también francés, contemporáneo de los dos maestros que acabas de escuchar, y también convocado por sabiduría para exponerte lo esencial de mi aporte al conocimiento y al desarrollo espiritual del mundo. Lo que me explicó Teilhard de Chardin lo resumo en el relato que sigue. Estación 88. Encuentro con Teilhard de Chardin. Antes de explicar mi visión del mundo y de la espiritualidad, comenzó diciendo Teilhard de Chardin, debo advertir que todo mi esfuerzo intelectual estuvo dirigido hacia la unificación del saber y con base en este a contribuir a la unificación de la humanidad. Unificación del conocimiento científico, que en cuanto escindido en variadas disciplinas, hace difícil alcanzar una visión del conjunto de las dinámicas de la materia, de la vida y de la conciencia que forman parte de una única realidad. Unificación del conocimiento científico y del saber filosófico, siendo este último necesario para identificar el estatuto teórico de la ciencia y que son complementarios en el conocimiento de la experiencia humana y del sentido de la vida. Unificación del conocimiento natural con la fe y la espiritualidad, que se nutren de una revelación trascendente y que hemos de descubrir que no son saberes contradictorios, sino complementarios. En la base de esa unificación cognitiva está la unidad fundamental de la realidad, que supera el dualismo materia-espíritu. Materia y espíritu no son dos cosas separadas, sino estados de una sola realidad. La materia es ya espiritual, el espíritu es también material. Son como la exterioridad y la interioridad de una sola y única realidad. Con estas advertencias preliminares procedo a exponer en extrema síntesis cómo concebí la unificación, lo cual considero que fue mi mejor aporte a la humanidad. El punto de partida es comprender que entre lo infinitamente pequeño de las micropartículas de la materia y lo infinitamente grande del macrocosmos se propaga, a contracorriente de la entropía, una deriva cósmica de la materia hacia estados de ordenamiento cada vez más complejos que se despliegan en dirección de un tercer infinito, el de la complejidad, tan real
como los otros dos. La propiedad específica, el efecto observable y experimentable de esta complejidad, llevada a sus valores extremos, es la conciencia. Esta complejidad conciencia se manifiesta y concreta evolutivamente en una secuencia de puntos críticos ascendentes. El primero, la vitalización, surge con el primer ser vivo y acelera la complejidad mediante la reproducción y la evolución de las especies. El segundo, la hominización, a partir de los primates antropoides que dan lugar a la reflexión psíquica que con la especie humana genera la noósfera, es el campo de la mente y del conocimiento intelectivo. El tercero, la autoconciencia y la correflexión, da lugar a la producción y socialización del conocimiento y a la cultura, que se manifiesta como humanidad. Proyectando y extrapolando la tendencia general que va de la materia a la vida y a la conciencia, formulé como hipótesis científica la probabilidad de un nuevo punto crítico hacia adelante, de ultrarreflexión. Este sería la convergencia sociomental de la humanidad, la cual conduciría la correflexión a un paroxismo de conciencia que podría definirse como un punto crítico de ultrarreflexión. Naturalmente, no podemos describir dicho fenómeno ulterior que aparentemente implicaría una evasión del espacio y del tiempo. En efecto, algunas condiciones energéticas que tendría que cumplir el acontecimiento previsto, entre los cuales la voluntad y el deseo de vivir y de evolucionar hacia más, llevan a pensar que coincidiría con un acceso definitivo a lo irreversible, que superaría la muerte. Este término superior de correflexión lo he denominado el punto omega, que sería el foco cósmico personalizante de unificación. Hasta ahí llegan la ciencia y el razonamiento hipotético justificado. Más allá, como creyente cristiano, yo planteé, reflexionando sobre la necesidad de un omega para apoyar y animar la continuación de la evolución hominizante, que se advierte que un omega puramente conjeturado o calculado sería muy débil para alimentar en el corazón del hombre una pasión suficiente para hacerle que se hominice hasta el fin. Sería necesario que el punto omega exista realmente y que de algún modo se deje sentir como un yo a todos los yo humanos. Desde este punto de vista, la antigua y tradicional idea de la revelación reaparece y vuelve a introducirse en el conocimiento. E igualmente, la mística y la espiritualidad cristianas cobran una significación nueva y extraordinaria. El proceso de complejidad-conciencia exige de modo absoluto, para realizarse y completarse, una fe intensa y una fuerza espiritual extraordinarias. No sé si Teilhard de Chardin se detuvo con el propósito de darme tiempo para pensar o si daba por concluida su presentación. Temiendo yo que fuera esto último y que se retirara como habían hecho los dos que lo antecedieron, me apresuré a decirle: son muy interesantes sus análisis y reflexiones, pero quisiera entender cómo entiende usted la espiritualidad y cómo se conecta con la vida natural de cualquier humano. Es una cuestión que hace tiempo me inquieta
y sobre la cual no me siento satisfecho. Tu pregunta es muy pertinente, me dijo. Precisamente fue sobre ella que, con base en mi propia experiencia espiritual, escribí El Medio Divino, un libro que dediqué a quienes aman el mundo. Porque nuestro ser espiritual se alimenta de las energías del mundo físico y biológico. Vivimos en el medio de una red de influencias cósmicas. Primero, en la acción me adhiero al poder creador de Dios, coincido con Él, me convierto no solo en su instrumento, sino en su prolongación viviente. Y como en un ser no hay nada más íntimo que su voluntad, en cierta manera me confundo por mi corazón con el propio corazón de Dios. Este contacto es perpetuo, pues actúo siempre, y a la vez, como no sabría hallar límite a la perfección de mi fidelidad, ni al fervor de mi intención, me permite asimilarme indefinidamente a Dios, cada vez más estrechamente. En esta comunión, el alma no pierde de vista el término material de su acción. ¿Acaso no es un esfuerzo creador el que adopta? Pero hay dos modos de adherirse al mundo. El pagano ama la tierra para gozarla y confinarse en ella. El cristiano para hacerla más pura y sacar de ella misma la fuerza de su evasión. El pagano trata de unirse a todo lo sensible para apurar su goce. Se adhiere al mundo. El cristiano multiplica sus contactos con el mundo para captar o experimentar las energías que llevará o que le llevarán al paraíso. Se preadhiere a Dios. No quedé satisfecho con esas distinciones, que me parecieron demasiado abstractas. ¿Pero cómo es?, le pregunté, ¿cómo ocurre y cuál es el camino de esa experiencia espiritual? Teilhard de Chardin me miró con ojos que me parecieron conmovidos por mi insistencia. Luego dijo, puedo decirte lo que toda persona que haya alcanzado bastante en este camino podría referirte, y que me sucedió también. Empezó con una resonancia particular, singularísima, que acrecentaba cada armonía por una radiación difusa que aureolaba cada belleza. Sensaciones, sentimientos, pensamientos, todos los pensamientos de la vida psicológica iban entrando en el juego, unos tras otros. Cada día estaban más perfumados, más llenos de color, eran más patéticos debido a una cosa indefinible, siempre la misma cosa. Después, la nota, la fragancia, la luz vaga comenzaron a precisarse. Y entonces empecé a sentir, contra toda convención y toda verosimilitud, lo que había de inefablemente común en todas las cosas. La unidad se me comunicaba, infundiéndome el don de aprehenderla. En verdad, había adquirido un sentido nuevo, el sentido de una cualidad o de una dimensión nueva. Todavía más profunda era la transformación que en mí se había operado en la percepción misma del ser. El ser, a partir de ese momento, se había hecho en cierto modo tangible, sabroso, dominando sobre todas las cosas con las que se revestía. El propio ser comenzó a atraerme y a embriagarme. Teilhard, sin dejar de mirarme a los ojos, agregó, pero debo hacerte una advertencia. El gusto natural del ser es sólo la primera aurora
de la iluminación divina, el primer pálpito que se percibe del mundo animado por la encarnación de Dios. El sentido de la omnipotencia de Dios prolonga, sobrenaturaliza esa fuerza psicológica. El medio divino se descubre a nosotros como una modificación del ser profundo de las cosas. Eso no puede obtenerse mediante ningún razonamiento ni artificio humano, igual que la vida, cuya suprema perfección experimenta, es un don. Con esa afirmación, Teilhard de Chardin dio por concluida su lección. Dando media vuelta, partió al encuentro de sus compañeros que lo esperaban en la banca. Pero yo quería hablar con él. Lo llamé. Teilhard, Monsieur,